El título 4 de las funciones de los servicios de seguridad y salud del trabajo del personal que lo conforma. Muy importante este título 4, ¿no? De las funciones. Dice el artículo 34. Los servicios de seguridad y salud del trabajo, además de las funciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su reglamento parcial, tendrán que, 2 puntos. Usted sabe que las funciones del servicio están establecidas en el OXIMAP, pero también las también están establecidas en el reglamento. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ¿cuál es una de las funciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo? Elaborar la propuesta del programa de seguridad y salud en el trabajo con la participación efectiva de los trabajadores y las trabajadoras, someterlo a la revisión y aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Laboral. A estos efectos, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo establecerá un cronograma para la elaboración de. Entonces, una de las funciones del servicio: 1. Elaborar una propuesta para hacer un programa de salud y seguridad en el trabajo. Ahora, este programa que ellos van a realizar tiene que contar con la participación de trabajadores y trabajadoras y también con los delegados y delegadas de prevención. Así es sencillo. Dice, ¿por qué, por ejemplo, se requiere la participación de los trabajadores y de los delegados? Vamos a que el servicio va a un puesto de trabajo, llega a un puesto de trabajo, y ese servicio habla con ese trabajador que está haciendo esa actividad allí en el trabajo. Por ejemplo, llegó a un operario que está en un horno. Muy buenos días, los saludan, etcétera. Venimos a hacerle una inspección para determinar cuáles son los riesgos que usted está sometido aquí, los peligros que usted tiene, y también para que usted nos ayude a ampliar más los conceptos de los riesgos que usted ha visto en su trabajo. Entonces el trabajador llega y le dice, no, pues en realidad que aquí los riesgos que yo presento más que todo es las altas temperaturas. También yo creo que la luz que está en este sitio no es la adecuada. Es decir, él comienza a mencionar algunas cosas que él cree que le pueden producir algún daño, ¿ok? O sea, lo están dejando participar. Después, el servicio determinará otro riesgo que el trabajador no aprecia, otros peligros que el trabajador no ha podido apreciar, y después de esa inspección de ese puesto de trabajo, después de esa evaluación de ese puesto de trabajo, ¿verdad? Que una evaluación de un puesto de trabajo es bastante árgida, consume mucho tiempo. Una inspección a un puesto de trabajo no va a durar 1 hora, 2 horas, a lo menos. Hay puestos de trabajo donde duran hasta 3 días, 4 días un servicio. No es que llegó y lo hizo bueno, no. Hay que hacer muchas cosas en esa inspección. El servicio tiene que llevar instrumentos de visión. Vamos a ver cómo se encuentra la luz en este área de trabajo. Entonces saca el oxímetro y determina cuánta luz hay aquí. 300 luz. Es una luz más o menos aceptable. Pero hay una tabla, hay una norma donde dice, para cada puesto de trabajo que realiza una actividad deben haber tanta luz. Después uno mira esa norma para ver si la luz que hay ahí en esa área de trabajo se corresponde a la que me dice la norma. Vamos a ver cómo se encuentra el ruido. Entonces, ¿qué hago? Enciendo el sonómetro y allí me va a decir cómo está el ruido, qué cantidad. El ruido se mide en decibeles. Entonces, la ley dice, grábese mucho este punto, la ley dice que en un puesto de trabajo no puede haber decibeles mayores a 85, o sea que hasta 85 decibeles es aceptable un ruido en un puesto de trabajo. Si pasa de allí,
entonces se tendrán que tomar ciertas medidas. ¿Qué medidas podrían ser de que ese puesto de trabajo presenta 90 decibeles? Bueno, el médico ocupacional dice hay que colocarle tapones auditivos. Yo recomiendo que si no se le ponen tapones auditivos, entonces en lugar de trabajar 8 horas, va a trabajar 4 horas. ¿Sí? Eso lo determina el médico ocupacional. Otra de las situaciones que van allí a observar, ¿a qué temperatura trabaja ese señor? Sacarán el termómetro y verán la temperatura de ese puesto de trabajo. Le harán ergonomía, imagínense, le harán ergonomía. Le harán una visualización de los movimientos que realizan ese puesto de trabajo. Tiene movimientos repetitivos. En el caso, por ejemplo, de los brazos, David está constantemente utilizando, metiendo, sacando bandejas de pan, etcétera. Tiene posiciones incómodas, tiene posiciones fijas, se mantiene mucho de pie, se mantiene mucho sentado, posiciones, lo llaman posiciones estáticas, ¿no? Y así ellos van observando al trabajador, lo van observando, digamos, él por ejemplo mueve demasiado la cabeza hacia la derecha, estira demasiado los brazos, qué ángulo forma, todo eso lo va a contemplar el servicio, todo eso lo va a contemplar el servicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo están las condiciones de ese puesto de trabajo? ¿Guarda ergonomía ese equipo con él? ¿No la guarda? ¿Tiene los equipos de protección adecuados para realizar ese trabajo? El equipo está bien colocado allí, no hay forma de que produzca un accidente, está bien asegurado al piso, las tomas de corriente eléctrica son las adecuadas, etcétera. Todo eso va a examinar en ese estudio de esos procesos peligrosos del servicio, ¿verdad? Irá a hablar con el médico, le hará preguntas relativas a cómo está su salud, qué siente cuando está en este puesto de trabajo, de pronto sufre desmayos, tiene dolores de cabeza, de pronto también el psicólogo lo hablará con él, cómo es su situación con sus trabajadores, se la lleva bien con sus trabajadores, se la lleva bien con su esposa, con sus hijos. Imagínense todo lo que contempla ese estudio de los procesos peligrosos, incluye todo, ¿verdad? Incluye todo. Ahora, todo eso que él vio allí, que él estableció, que él recomendó, todo queda sentado en un documento. Todo, lo que se vio, lo que se dijo, las medidas, todo queda allí en ese informe. Todo queda en ese informe. Todo. Con fecha, llaman al trabajador y le dicen, amigo, mire todo lo que usted nos dijo, mira a ver si en realidad está correcto lo que usted dijo, mire lo que nosotros le estamos recomendando, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo con esto? El trabajador dice, sí, como no, estoy de acuerdo. Ok, los delegados están ahí, en esa visita junto con el servicio. Ellos están allí simplemente como observadores más que todo, están allí. Entonces le dicen, entonces por favor, como usted esté de acuerdo, fírmeme aquí. Firma con fecha y huella. Me firman también los delegados, guá y guá. ¿Ves? También como testigos. ¿Qué va a pasar con eso? De que de aquí a mañana ese trabajador reclama una enfermedad ocupacional, por ejemplo, reclama un problema auditivo. Entonces, ahora, ¿cuántas veces van a visitar ese puesto de trabajo al año? Generalmente un puesto de trabajo hay que estarlo revisando como mínimo sería mes por mes estar atento a ese puesto de trabajo, pero si tiene bastantes puestos de trabajo se le hace difícil el servicio mes por mes, porque de pronto que tenga 30 puestos de trabajo, imagínate tú,
Entonces, pero no puede pasar más de 2 meses que él no vuelva a ese puesto de trabajo. ¿Ves? Yo conozco empresas donde se le hacen cada 8 días, se le hacen la visita al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque los riesgos pueden haber cambiado, los riesgos pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces, hay que hacerle con mucha frecuencia esa visita a estos puestos. Se ha mejorado, pero ellos cuando vinieron, vieron que la luz estaba en 300, pero que era 400, ay mira, midieron, ya la luz está en 400. El ruido fue minorado porque le pusieron tapones auditivos, bueno, etcétera, etcétera. O no se ha cumplido eso y vuelven y levantan el informe, se lo entregan a los delegados y los delegados se lo entregan a la gerencia para que, bueno, ¿y qué ha pasado aquí que nosotros no hemos cumplido con lo que nosotros hemos implementado? ¿Sí ves? Porque cuando llega a suceder un accidente en ese puesto de trabajo, pues vamos a mirar quién es el culpable. Es el médico ocupacional, es el ingeniero del servicio, cada uno tiene una responsabilidad allí. De pronto él no se dio cuenta de que el equipo estaba mal colocado, que el ingeniero industrial se encarga de velar por la disposición como se encuentran los equipos, y no se dio cuenta que ese equipo no era esa su disposición y causó un accidente. ¿Quién es el responsable? El ingeniero industrial. ¿Ves? Entonces eso es así. Ahora, ¿qué pasa? No, resulta de que ellos recomendaron de que había que aminorar el ruido, y no se hizo. Resultó con un problema auditivo. ¿Quién es el responsable? La gerencia, el dueño de la empresa, porque a él se le notificó. A él se le notificó y no quiso cumplir. Ahora vamos a suponer el mismo ejemplo, que un trabajador reclama una enfermedad, pues trabajó todo el año 2021, lleva trabajando ahí 3 años, por ejemplo en esa empresa lleva trabajando 3 años, y él reclama una enfermedad ocupacional por pérdida auditiva. Entonces se arma el expediente que va al INSACER, porque recuerda que el INSACER es el único que determina si es o no enfermedad ocupacional, ¿verdad? Entonces le elaboran un informe al INSACER. ¿Quién lo hace? El servicio, ¿no? Conjuntamente con el médico, pues. Donde le dicen, ese señor no puede haber adquirido esa enfermedad ocupacional en el puesto de trabajo, porque aquí, miren, en cada año se le han hecho un promedio de 10 visitas a ese puesto de trabajo. Cada año se le hizo de 10 visitas al puesto de trabajo. Y en cada medición que nosotros hicimos del ruido, estaban por debajo de los 85 decibeles. Mire, estaban en 60, estaban en 55 el ruido. Entonces, en ninguna de las situaciones que nosotros lo evitamos, el ruido fue superior a 85 decibeles. Se cae de su peso de que él reclame esa enfermedad ocupacional. Y entonces ese informe va detallado. En el mes de enero lo visitamos, llegan y le tomaron una foto al sonómetro cuando marcaba 55. Eso le toman foto. El ruido está en, un ejemplo, en 50, toman una foto. La temperatura está en 28 grados. El lucímetro está marcando 300 luz. Aquí está, mire, mes por mes las visitas que se le hicieron a ese caballero, y en ninguna, mira, ahí está, en el caso del sonido, de los ruidos, ahí está, mire, mes por mes. Entonces, no puede ser de que haya habido una enfermedad por el interés. ¿Qué pasa? El trabajo está listo, está perdido, ahí no hay nada que... Pero dígame, si no existieran esos elementos de comprobación por parte del servicio, ¿qué pasa con la empresa? A pagar, a indemnizar, amigo. ¿A quién culparía el dueño de la empresa? ¿A quién culparía? Bueno, culparía allí, el culpable es el servicio, ¿verdad? El culpable es el servicio, porque entre todos tenían que ir a hacer esas evaluaciones, entre todos tenían que hacer esas evaluaciones, o sea, todo el servicio es culpable allí, todo el servicio es culpable. Entonces seguimos a ver qué me sigue diciendo esto. Dice, entonces
Entonces, elaborar la propuesta, ¿verdad? Segundo, promover, ejecutar, supervisar y evaluar del programa de seguridad y salud en el trabajo con participación efectiva de los delegados y delegadas de prevención, trabajadores y trabajadores, lo que he mencionado. Ya me ahorré esa parte, porque cuando ya él va a comienza a realizar el programa, o sea, promueve, o sea, va hasta el sitio, ejecuta, toma medidas, examina allí, supervisa, evalúa todo el puesto de trabajo. Entonces, y están participando los trabajadores, ¿verdad? Y están los delegados ahí. Entonces no hay ningún problema con eso. Tercero, elaborar las notificaciones de los principios de la prevención de las condiciones peligrosas, inseguras e insalubres por puesto de trabajo. Estas notificaciones deben contemplar al menos lo siguiente. O sea, va a escribir lo que el servicio ve. Eso es lo que dice ahí. Voy a escribir los ruidos, voy a escribir la iluminación, voy a describir las posiciones estáticas, una cantidad de cosas. Entonces dice, descripción, fuera de eso, va a escribir también qué es lo que hace ese señor allí, qué oficio está haciendo. Entonces, descripción de las tareas inherentes a cada actividad del puesto de trabajo, qué hace allí, está en el horno, se encarga de hornear el pan, identificación por cada tarea de las condiciones peligrosas, inseguras, insalubres a las que están expuestos los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones cuáles son los riesgos que pueden ocurrir allí, etcétera? Identificación de los agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos, condiciones económicas, psicosociales, generadoras de las condiciones peligrosas, inseguras, insalubres. Ya vimos esos tipos los tipos de riesgos, ¿no? Geofísicos, químicos, biológicos, económicos, psicosociales, etcétera, etcétera. Lo que tiene que escribir si existe alguno de esos agentes allí presentes. Y así, lo que hay ahí es entendible. No voy a leerlos todos porque son bastanticos, ¿verdad? Y entonces vamos a gastar cantidad de tiempo cuando todos los numerales son entendibles. Pues no veo la necesidad de explicarlos. Ahora nos vamos con el capítulo 2, que es del personal que conforma los servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de esos profesionales que hacen el servicio? Entonces el artículo 3, medicina ocupacional, artículo 35, para ustedes, amigos médicos, para ustedes va este artículo 35. Porque dice los profesionales en el área de la medicina tendrán las siguientes funciones como mínimo. Entonces cuando se presentan, yo recuerdo cuando yo evaluaba médicos ocupacionales, le decía, doctor, por favor me nombra 3 funciones que usted vaya a realizar como médico ocupacional. Decía, no, pues pasar consulta a los trabajadores, no, atender a los trabajadores en la salud, no, ninguno de esos, amigos, porque precisamente lo menos que va a hacer un médico ocupacional es pasar consulta. Esa no es su función de pasar consulta. El médico ocupacional tiene que elaborar un programa de salud, porque precisamente el programa se llama Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El de Seguridad Industrial, pues, participa todo lo que es el servicio, y el de salud es un programa especial, que es lo que ustedes van a aprender a hacer aquí en este diplomado. Es un programa especial que usted diseña para que sea incorporado a todo el programa de la empresa, ¿ya? Eso, o sea, prácticamente es un anexo que usted hace al programa de seguridad industrial, ¿ok? Eso es lo que establece allí esta norma técnica 03/2016. Pero ¿qué pasa? Los médicos
no están allí para pasar consulta, porque dentro del programa que ustedes pasan no está esa función, a usted le van a encargar, digamos, tantos trabajadores, un 30 trabajadores. Cuando le hace la historia a esos trabajadores, usted conoce las patologías que cada trabajador trae, ¿ves? Y lo que hace es citarlos a su bufete y decirle, y a cada uno, usted sobre cardiopatías, un ejemplo. Entonces el médico le dice, tú vas a seguir estas instrucciones, esto y esto. Las valorizaciones que tienen que mandarse a hacer esto y esto. Los ejercicios que tienen que hacer son esto y esto. O sea, a cada trabajador que tenga una patología le va a hacer ¿qué? Un seguimiento, le va a hacer un monitoreo, un monitoreo, le va a hacer a cada trabajador que tenga alguna patología, le va a hacer un monitoreo. Ese monitoreo, el médico depende del tiempo que le va a decir, usted tiene que venir aquí a mi bufete cada 15 días, o cada 30 días, máximo 30 días, o va a venir semanalmente, no para consultarlo, no, es para saber si en cada vez que él se encuentra con ese trabajador, él le da recomendaciones, le da determinadas actividades que tienen que hacer para mantener ese nivel de vida allí sano. Un diabético, por ejemplo, pues me imagino que lo examinará cada mes. Vamos a ver, amigo Pedro, ¿cómo estamos? Lo pesa, sigue disminuyendo el peso, por ejemplo, que es una característica de los diabéticos, ¿verdad? Le había ordenado que se hiciera un examen para determinar los grados que tiene allí de azúcar, ¿verdad? Y entonces va a ver si han aumentado o no esos índices de azúcar, ¿verdad? Le dice, mira, veo que no estás cumpliendo con la dieta. ¿Por qué? Porque si cumpliera con la dieta, estos valores no pueden. Usted vino con 300 la vez pasada y ahora van 400, y yo le recomendé que hiciera esto. O sea, yo veo que usted no está cumpliendo lo que yo te dije, porque si estuviera cumpliendo, este valor no puede haber aumentado, por el contrario, tiene que haber disminuido. O sea, él le lleva un monitoreo a cada trabajador, con el fin de mantener esa enfermedad a raya y evitar que se agrave más esa enfermedad. Eso es lo que va a hacer el médico ocupacional, mantener un monitoreo constante sobre los que tienen ya patologías contraídas, o también mantener una vigilancia epidemiológica de los puestos de trabajo para evitar de que lleguen enfermedades a los trabajadores. Así de sencillo, esa es su función, pero no es la de pasar consulta, ¿okay? Ahora, en determinadas ocasiones, pues sí la pasará, en determinadas ocasiones, digamos, hechos no previstos, de pronto sí va a hacer una consulta, pero no es la función de hacer la consulta el médico ocupacional. Y él en su programa establece cómo va a ser esa vigilancia epidemiológica, va a determinar cómo va a ser ese monitoreo. Eso es lo que va a decir en el programa. Entonces, vamos a ver aquí, dice entonces, las funciones: primero, diseñar, implementar y evaluar los programas de promoción y prevención de salud en el trabajo y atención de los daños de la salud. ¿Siguió? Diseñar, o sea, realizar, implementar y evaluar los programas de promoción y prevención. El programa que él hace, que él presenta, lo tiene que estar evaluando constantemente, ¿no? Y las actividades que él dice que va a realizar, tienen que ser, digamos, en periodos muy cortos, ¿ok? Tienen que ser en periodos muy cortos. Segundo, realizar exámenes médicos ocupacionales descritos en la presente norma. Ya lo dijimos, cuáles eran los exámenes médicos que él debería exigir como mínimo,
Tercero, asesorar en materia de salud a los trabajadores y trabajadoras asociados y asociadas a los fines de garantizar el buen desarrollo de actividades de recreación. ¿Qué pasa? Asesorar a los trabajadores en materia de salud, asesorar en materia de salud a los trabajadores y trabajadoras, lo que venimos diciendo. No haga esto, haga aquello, eso es asesorarlo para que mantenga bien. El cuarto, emitir previa evaluación al trabajador o trabajadora de las limitaciones de tareas. Si el médico ve de que uno de los trabajadores no puede estar en ese puesto de trabajo, pues le comunicará al servicio de que el trabajo ya tiene que, si trabaja 8 horas, vamos a ponerlas 6 horas. Le va a limitar las tareas. Sexto, participar en la elaboración e implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica conjuntamente con los demás integrantes del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Seguridad y Salud Laboral y los trabajadores y trabajadoras. Su programa de salud que se va a realizar, igualmente que el gran programa de seguridad, tiene que estar ¿qué? Con participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y del servicio. Séptimo, elaborar indicadores de gestión que permitan establecer los mecanismos de control sobre el sistema de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Los indicadores de gestión, ya vimos los indicadores de gestión, ¿verdad? Que son los indicadores son los indicadores de seguridad y los indicadores de salud. ¿Cuáles son los indicadores de seguridad? Norma 474-97, donde dice índice de severidad, que me indica el número de días otorgadas de vacaciones o días perdidos, más los días cargados. Los días cargados es cuando un trabajador pierde una parte de su cuerpo. Por ejemplo, perdió el dedo índice, un ejemplo. Ya ustedes debieron ver esa norma, ¿no? La 474. Y allí hay unos cuadros donde dice, si perdió el dedo índice derecho, tiene derecho a indemnización de tantos días. Entonces, días perdidos o de reposo, más días cargados, ¿verdad? Por 1.000.000 de horas sobre el total de horas trabajadas en ese mes. Ese por 1.000.000 de horas es una constante que lleva esa fórmula. Ya en el ejercicio que hicimos sobre el aforo de Venezuela, recuerda, estoy explicando qué significa esa constante, ya está allí bien explicado. El índice de frecuencia bruta, ese es el otro índice de seguridad, índice de frecuencia bruta, que es igual al total de accidentes ocurridos en un mes, total de accidentes, ya sean con lesión o sin lesión, el total de accidentes ocurridos en ese mes por 1.000.000 de horas sobre el total de horas hombres trabajadas en ese mes, por ejemplo mes de junio, un ejemplo. Entonces, índice de frecuencia bruta, entonces en junio 3 accidentes por 1.000.000 sobre el total de horas trabajadas en ese mes. Índice de frecuencia neta, que es igual al número de lesionados que hubo en ese mes, solamente lesionados que hubo en ese mes por 1.000.000 sobre el número de horas trabajadas sobre el total de horas hombres trabajadas. ¿Sí? Entonces estos son los índices de seguridad, los índices de seguridad: índice de frecuencia bruta, índice de frecuencia neta, índice de severidad. Y los índices de salud, vimos la parte de morbilidad, cómo se guía esa morbilidad. Eso también está
en una de las conferencias que les he enviado. Cuando le pregunten cuáles son los índices de seguridad, él los dice: índice de violencia bruta, neta. ¿Cuáles son los índices de salud? La morbilidad, cómo se divide esa morbilidad con sus diferentes formas. Seguimos. El octavo, participar en conjunto con el equipo de trabajo multidisciplinario de los trabajadores y trabajadoras sociales y asociadas y el Comité de Seguridad y Salud en la evaluación de los puestos de trabajo con la finalidad preventiva de la adecuación al trabajador y al trabajadora. Ese es el octavo. ¿Verdad? Lo que venimos diciendo, pues, tiene que ir al puesto de trabajo, al área de trabajo, y determinar allí los riesgos. Y con la participación de que ya lo hemos recalcado, que siempre tienen que tener la participación del trabajador y trabajo, y también con los delegados y delegadas de prevención. Siempre que se vaya a hacer una visita a un puesto de trabajo para determinar los productos peligrosos, hay que consultar con ese trabajador, y como testigos estarán los delegados y delegadas de prevención. Así es sencillo. Décimo, organizar y participar en conjunto con los delegados y delegadas organizar y participar en conjunto con los delegados, vuelve a decir otra, en conjunto con los delegados y delegadas de prevención de los trabajadores y las trabajadoras. Siempre, si este programa no lleva la participación de los trabajadores y trabajadoras, ese programa es duro, y el resto del equipo multidisciplinario en la elaboración de los planes de emergencia, así como en la ejecución de los sistemas de atención de primeros auxilios, transporte de lesionados y la atención médica de emergencias en conjunto con los demás integrantes de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, elaboración de planes de emergencia, o sea, el servicio tiene que elaborar planes de emergencia. ¿Cuáles serán los planes de emergencia? Por ejemplo, un grupo de trabajadores que se lesionan allí para prepararlos en primer auxilio. ¿Quién será el encargado de preparar a los trabajadores en primer auxilio? El médico para cualquier contingencia que se presente. Digamos, hay veces que los trabajadores están ahí, los mandaron a distancia. Entonces, pero allí hay un equipo de primer auxilio que llega y atiende a ese compañero mientras que lo ve el médico o se lleva a una entidad hospitalaria, ¿verdad? Segundo, siempre las empresas, todas las empresas grandes tienen, en el lugar de trabajo tienen una ambulancia. Cualquier cosa, cualquier incidente que presente, arranca esa ambulancia hacia una clínica o hacia un hospital, y allí dentro de esa ambulancia irá el médico ocupacional, si es un servicio propio, desde luego. También dentro de ese plan de emergencia, pues, también tendrá que haber, por ejemplo, un grupo contra incendio que preparen, ¿no? Cualquier conato de incendio, ahí haya un grupo de personas preparadas para saber cómo se va a combatir ese incendio. Siempre dice también hacer digamos, prácticas de cómo se hace el traslado de personas lesionadas. Eso es muy importante, ¿no? Eso está dentro de qué? Dentro del grupo de los primeros auxilios. Seguimos. 11. Participar activamente en la solución de las demandas de mejoras solicitadas en el seno del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Participar activamente en la solución de las demandas de mejoras solicitadas. ¿Qué pasa? El comité lo nombran los trabajadores,
bajo una votación, ¿verdad?, colectiva, donde van a resultar delegados y delegadas de prevención. Si el comité llega y hace una petición al servicio, nosotros necesitamos de que el servicio, digamos, el médico, en lugar de atender, digamos, semanalmente tantos trabajadores, que es mejor que atienda, estaban atendiendo 5, entonces que atienda, por ejemplo, 10, un ejemplo. Entonces, eso es la parte de donde dice que participar activamente en la solución de las demandas y mejoras. O sea, ¿qué va a hacer el servicio? Bueno, va a tener en cuenta la petición que te está haciendo el servicio, así de sencillamente, y no entrar en contradicción con el servicio, porque ya les decía que los delegados y delegadas de prevención tienen mucho poder, ellos son los que manejan a sus compañeros, imagínate tú. Eso es como en un ejército, el general manda sobre todas las tropas, entonces los delegados están en representación de todos los trabajadores, y algunos son muy conflictivos, algunos de los delegados son conflictivos, hay que saberlo llevar. ¿Cómo será que los delegados pueden hacer cambiar el medio ocupacional? Ya nosotros no estamos de acuerdo con ese medio ocupacional y llegan y levantan firma y para afuera se fue el medio ocupacional o cualquiera de los que conformen el servicio, ¿no? Entonces hay que tener mucho sigilo con esa persona, porque como le digo, tiene mucho poder en la parte de la empresa. Ellos por ejemplo, en el OSIMAD usted va a encontrar digamos, funciones y las atribuciones que tienen los delegados y delegadas, las pueden leer y ven que son bastantes y muy firmes esas atribuciones que ellos tienen. Por ejemplo, ellos pueden llegar y decir, empezó una faena en la mañana, llegaron los trabajadores a hacer una faena a las 7 de la mañana y ellos dicen, no pueden ustedes trabajar, no, hoy no pueden ustedes trabajar. ¿Por qué? Porque no hay agua potable, no trajeron el agua y unas paran la obra. Imagínense ustedes esa facultad que tienen, paran la obra, no trabajan. Imagínense las pérdidas de ese día para esa empresa. Claro que ellos lo hacen también con el fin de mirar a ver cuánto le sacan al patrono, porque esos delegados, compañeros, son, bueno, no son como si, llevemos la palabra, llevémosle una palabra, son corruptos. ¿Ves? Ellos van y entonces hablan con el patrono, mire, tú sabes que el agua no llegó, pues no sé qué, los trabajadores no pueden laborar, vamos a parar la obra. El patrono le da las justificaciones porque no ha llegado el agua, ¿no? Lo que pasa es que los camiones que traían el agua, la planta que nos suministra, hubo un problema allí, las bombas se dañaron, etcétera, pero con seguridad nosotros mantenemos el agua, o con seguridad después de mediodía tenemos el agua. No, amigo, pero así no se puede trabajar. Pero vamos a hacer una cosa, nosotros le vamos a solucionar el problema, pero denos tanto. Esos son francos de una vez, denos tanto. Entonces esa gente es platera hasta donde más, y inclusive esos se matan entre los delegados, eso está como el sindicato, entre ellos mismos se matan. Seguimos con investigar las enfermedades de presunto origen ocupacional en conjunto con los demás integrantes del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud con el fin de explicar lo sucedido y formular acciones correctivas. Entonces, el servicio se encarga de investigar las enfermedades ocupacionales. Pero ¿qué pasa? Como lo hemos mencionado anteriormente, hay que mirar si esa reclamación que está haciendo el trabajador se corresponde a lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Vemos otro que dice analizar en conjunto con el equipo
multidisciplinario los procesos peligrosos existentes, identificando los grupos más vulnerables con los fines de elaborar recomendaciones y proponer programas de protección específicos. Volvemos otra vez, si vuelve y se repite, ¿verdad? Analizar los procesos peligrosos de puesto de trabajo. Así es sencillo. Identificando los grupos más vulnerables. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Los grupos más vulnerables allí son, por ejemplo, las embarazadas, los adolescentes, los pasantes, los que sufren determinadas discapacidades. Esos son los grupos más vulnerables. Y 14, las demás inherentes o derivadas a su provisión. Las demás inherentes o derivadas a su provisión. Sí, ¿cuál es la provisión del médico? ¿Cuáles son las demás inherentes derivadas a su provisión? Digamos, por ejemplo, como le digo, en algunas oportunidades, pasar algunas consultas, en algunas oportunidades, ir, digamos, acompañar durante algunos días a algún trabajador que se encuentre en un estado delicado. Entonces, amigos, ahí vemos 14 funciones de ustedes, amigos médicos ocupacionales. Esas son las funciones, y eso es lo que cuando lo evalúen, eso es lo que va a decir cuando le digan, dígame las funciones de algunas, no era para preguntar todas, ¿verdad? Pero si le dicen, deme tres funciones, bueno, ya sabe que tiene que repetirse a qué, al artículo 35, ahí, más nada. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, mis queridos condiscípulos? Leer bastante, leerlas, esas funciones, leerlas, para más o menos tenerlas asimiladas, ¿no? Para cuando usted te pregunte, usted ya más o menos sabe decir algunas funciones. No estoy diciendo que aprendan todas, pero sí que tengan, como te digo, un conocimiento de aunque sea unas 3, pues, de que sea unas 3. Y si de pronto el evaluador le dice, mira, y su función como médico ocupacional es estar pasando consultas. No, nosotros no pasamos consultas. ¿Sí ves? Mire, y su función como médico ocupacional es el de inyectar a los trabajadores en el caso de que tenga que colocar no, esa no es mi función. Colocar inyecciones no es mi función. Será la función de la enfermera o otro, pero no. Y así, ya usted sabe, cuando el evaluador le haga una pregunta, si usted como médico ocupacional hace esto, usted dice, no, yo no lo leí ahí, no, eso no es. Eso es lo que yo quiero que aprendan, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Leyéndolas. Eso es como el abogado. Vamos a poner el ejemplo del abogado. El abogado le llega y dice, y el Código Penal, el Código Penal establece tales cosas. Él no se sabe el Código Penal, pero como lo ha leído, sabe de que allí, en ese Código Penal, no está lo que le están diciendo que existe en el Código Penal, porque ya lo conoce, y cuando le dicen algo, no, eso no está en el Código Penal, o va a decir, sí, eso está en el Código Penal, lo que pasa es que no recuerdo el artículo. Entonces, luego con el tiempo, él va a revisar el código y va a buscar el artículo que sabe que está ahí, pero que no recuerda cuál es el numeral. Así es sencillo. Bueno, amigos, luego viene, siguen leyendo lo que es el 36, los profesionales en el área de ingeniería industrial. ¿Sabían las funciones allí del enfermero, del ergónomo, de todos los que se encargan de que conforman el servicio, ¿no? Y se termina con eso. ¿Qué les digo? Que lean bastante la norma, la estén releyendo. ¿Para qué? Para que tengan un conocimiento exhaustivo de lo que es el servicio de salud y seguro en el trabajo y cuáles son sus funciones.
Más adelante pues vamos a analizar las otras normas, como es la 01, que es la norma de los servicios, la 01, que es la norma de qué se tiene en cuenta para elaborar un programa de salud y seguridad en el trabajo. Vamos a analizarla también.